Hola con todos. Mi nombre es Amber Rucci y es un gusto poder compartir con ustedes hoy día para esta conferencia de Homeschool. Gracias, Julie, por la invitación. Hoy día estaré hablando de este tema muy interesante, el riesgo de criar hijos exitosos intelectualmente pero vacíos espiritualmente. La meta que tenemos como mamás de homeschool es guiar, enseñar a nuestros hijos a ser exitosos en lo académico, pero también en lo espiritual. Y hoy vamos a hablar lo que pasa si enfocamos en el lado de los estudios pero no ponemos énfasis en el lado espiritual. Para empezar, vamos a dar un ejemplo de dos árboles. Quiero que piensen en un árbol bonito. ¿Cómo sería ese árbol? Quizás un árbol alto, grande, con hojas verdes. Quizás también tenga su fruto, manzana, palta, algo rico. Y el tronco bien ancho, grande y bonito este árbol por afuera. Pero hay algo, un problema que al ojo no podemos ver. En la foto quizás pueden fijarse. Por abajo de la tierra tiene raíces, pero raíces cortos, chiquitos, débiles. Sus raíces no han crecido como deberían de crecer. Este árbol puede seguir creciendo más alto y grande, pero ¿qué va a pasar eventualmente? Va a llegar una tormenta, los vientos fuertes o un terremoto y este árbol no se va a sobrevivir, se va a caer. ¿Por qué? Aunque por afuera parece un árbol bueno, bonito, sus raíces son débiles, no pueden sostener el peso. Y llegará el día que ya no puede más. Ahora vamos a comparar este primer árbol con otro árbol. Acá pueden ver la diferencia, los raíces. Aquí en este segundo árbol hay bastante raíces largos, fuertes y quizás también llega una tormenta, vientos fuertes, un terremoto. Pero ¿qué va a pasar? Va a sobrevivir. ¿Por qué? Su base, sus raíces son firmes, fuertes y pueden resistir. Ahora, este ejemplo que hemos visto nos enseña algo muy importante de la vida y algo muy importante de la vida de nuestros hijos. En este mundo que vivimos, hay bastante énfasis en ser exitosos. Todos quieren tener éxito, sea en el trabajo, en los estudios, en la fama, algunos quieren ser muy famosos. Y esas personas trabajan mucho y muy duros para hacer lo necesario para alcanzar sus sueños, para llegar al éxito. Ahora, trabajar hacia un sueño es algo bueno. Debemos trabajar duros, aprender, estudiar, crecer, lograr metas. Pero, ¿qué va a pasar cuando vienen las tormentas, los vientos de esta vida? ¿Qué pasa si no llegamos a las metas? Quizás hay un accidente o perdimos todo de un día al otro. Ahí es donde vamos a ver en qué está basado nuestras vidas. Los raíces de nuestras vidas depende solo del éxito o los raíces están construidos y están creciendo con Dios. ¿Es Él realmente el base, el fundamento?
de nuestras vidas. Cuando vienen las tormentas y problemas, es donde vemos si realmente hemos hecho que Dios sea la roca de nuestras vidas. Quizás se recuerdan de una historia que Jesús contó acerca de dos hombres. Había dos hombres, uno sabio y uno insensato, dice la palabra. Y los dos construyeron sus casas. Vamos a regresar aquí para ver el ejemplo. Este ejemplo se encuentra en Mateo 7, 24 a 27. Por arriba podemos ver el hombre sabio. ¿Qué hizo? Construyó su casa encima de la roca y cuando llegaron los vientos, las lluvias, se quedó firme, fuerte su casa. Pero el otro hombre, ¿dónde construyó su casa? En la arena. ¿Y qué pasó cuando llegaron los vientos y las lluvias? Se destruyó. Ahora, ¿cuál es sabio? Sabemos que el sabio es lo que construyó su casa sobre la roca. Esta historia nos explica claramente por qué es tan importante hacer que Dios sea la roca. Vamos a comparar la roca acá, donde construyó su casa, donde debemos construir nuestras vidas. Es importante hacer que Dios sea la roca, el base, el fundamento en nuestras vidas. Incluso es muy importante que Él sea la roca en las vidas de nuestros hijos, para que cuando vengan los días difíciles, los tiempos que parecen imposibles, ellos pueden decir, estoy fuerte, soy fuerte, porque Dios es mi roca. Me gustaría compartirles otro versículo que a mí me gusta mucho y es como que estamos regresando al ejemplo de los árboles. Este versículo se encuentra en Salmo 1, 1 a 3, que dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Esta última parte dice, y todo lo que hace prospera. Pero ¿cuándo? Cuando la ley de Dios o la palabra de Dios sea su delicia. Cuando meditan en la palabra de día y de noche. Este versículo es para nosotros, para las mamás, los papás, para todo creyente. Y ese incluye a los niños que estamos criando y enseñando. Creo que todos queremos que nuestros hijos prosperen, que sean exitosos. Y este versículo nos dice la clave para eso, que mediten en la palabra de día y de noche. Y eso vamos a hablar un poco más adelante de cómo podemos ayudarles a los niños a meditar en la palabra de día y de noche. Como los raíces de los árboles empiezan a crecer cuando primero se planta un árbol, los raíces o fundamento de cada vida, de cada persona, empieza a crecer cuando son pequeños, cuando son niños. Y el Señor nos ha encomendado nuestros hijos y hijas a cada uno de nosotros para enseñarles de Él, de su palabra. Y cuando sean grandes, su fundamento será firme.
y tenemos que enseñarles que sigan la verdad. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el camino del Señor y el camino que deben ir, porque si nosotros no lo hacemos, hay mucho riesgo porque alguien más lo va a hacer. Si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. En su adolescencia, en su juventud, cuando ellos están buscando quién soy, ahí alguien les va a enseñar. Y quizás el camino que otra persona les enseña no es buen camino. En este mundo sabemos que la cultura nos dice, uy, que un montón de cosas, que cada persona puede escoger su propia verdad. Te dicen, haz lo que quieres, no importa. Pero sabemos como hijos de Dios que eso es falso. Y queremos que nuestros niños conozcan la diferencia entre el verdadero y el falso. Eso empieza en la casa. No queremos arriesgar que ya cuando sean grandes aprenden otra verdad que no sea la verdad. También los niños crecen y llegará el día que salen al mundo y se van a encontrar con situaciones difíciles o problemas grandes, cosas que parecen imposibles. Quizás digan, ay, yo no puedo, yo no puedo. Pero ahí es cuando se va a notar si son llenos espiritualmente o vacíos espiritualmente. Nuestro trabajo como mamá de homeschool es enseñar, sí, los temas escolares, matemática, comunicación, sabemos todos los cursos que enseñamos. Sí, tienen que aprender, los niños tienen que ser inteligentes, tienen que tener conocimiento académico. Es muy importante. Pero cuando llegan los días difíciles de que hemos hablado, como mencionamos antes, ¿en qué está su identidad? ¿Es Cristo su roca? Hay mucho riesgo si solo enseñamos los cursos académicos y no el lado espiritual. Por eso es muy importante basar nuestro día de homeschool en la palabra. El versículo que leímos en Salmo 1, que mediten en su palabra de día y de noche. Entonces, me gustaría compartir algunas ideas con ustedes. ¿Por qué es importante basar nuestros días de homeschool en la palabra? La primera razón sería que eso ayuda a que los niños forman una visión o perspectiva bíblica del mundo. Desde pequeño, deben aprender a ver el mundo como Dios lo ve. Sabemos que cada materia que enseñamos tiene una visión del mundo detrás. La ciencia, la historia, la literatura, cada uno está moldeada por creencias sobre la verdad, la moralidad o el propósito de la vida. Pero a veces esas ideas van en contra de la Biblia. Cuando entregamos la Biblia en cada parte de la escuela, en casa, ayudamos a nuestros hijos a ver el mundo a través de las escrituras, como Dios lo ve, en vez de los valores de esta cultura que ya mencionamos, que cambian y tienen otras ideas. Si enseñamos la verdad de Dios a los chicos, disculpa, si no enseñamos los chicos acerca de la verdad de Dios, alguien más lo va a enseñar otra cosa, va a poner otro fundamento, como ya mencionamos. Esta es la primera razón que es muy importante.
Ahora, otra razón para basar nuestros días de homeschool en la palabra sería, esto prepara a nuestros niños para la vida más allá de escuela en casa. La vida sigue después del colegio, después de la universidad. La vida sigue. Lo académico es muy importante, pero el carácter y la fe guiarán a nuestros hijos mucho después de su última nota de matemática. La fe, la palabra es para toda la vida. Algunos ejemplos sería, la Biblia enseña que todos deben amar a su prójimo, nos enseña a mantenernos firmes en nuestras convicciones, nos enseña a confiar en Dios en todas las circunstancias. Y estas son cosas que son importantes para toda su vida. Entonces, esta es la palabra, prepara a los niños para vida. Ahora, una última razón es que les guía a la sabiduría. La Biblia nos enseña muchas cosas, nos enseña la paciencia. Cuando leemos la palabra obtenemos más fuerza. Pero ¿qué dice acá? Les guía a la sabiduría. Entonces, este versículo que viene en Proverbios 1:7 dice, principio de la, disculpa, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Queremos aprender las cosas académicas, pero realmente la sabiduría viene de conocer a Dios. Este versículo es muy importante que pensemos cuando, cuando pensemos en nuestros niños y lo que estamos enseñando. Sabiduría viene del temor de Dios. Eso creo que va junto con la idea del otro versículo en Salmo que decía, en todo lo que hace, prospera cuando meditan en la palabra. Ahora, me gustaría también explicarles o darles algunas maneras prácticas de incluir la palabra en homeschool. Hemos hablado de por qué es importante y hay riesgos si no lo hacemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, acá, primero, primero, lo que puedes hacer es empezar el día con la palabra y con oración. Empezar todos los días. No tiene que ser algo largo, pueden empezar con un salmo, uno o dos versículos, algo simple. Y siempre debemos agradecer al Señor. Nosotros, en mi caso, con mis hijos, eh, tengo tres hijos varones, y en nuestro homeschool los lunes siempre hacemos lo que se llama educación cristiana. En lunes, el primer curso de la semana, y escogemos un versículo de la Biblia, lo copian en sus cuadernos y ese versículo tenemos para toda la semana para memorizar. Entonces, cada día estamos en la palabra para empezar el día. Y es una buena manera cuando hacemos eso, podemos enfatizar que Dios es importante, la importancia de poner Dios primero en nuestras vidas. Cuando empezamos con Dios, estamos mostrando a los niños las cosas académicas sí son importantes, pero primero es Dios. ¿Ok? Otra manera práctica de incluir la palabra sería incluir alabanzas. Las alabanzas sí vienen de la palabra. Pueden usar las alabanzas como parte de música o para estudiar instrumentos. Incluso pueden analizar las letras de las alabanzas y quizás compararlos con lo que dice la Biblia. Y es una manera de practicar la lectura, la comunicación.
Ahora, otra manera de incluir la palabra sería utilizar la Biblia como base para otros cursos o materias. Eh, Como mencionamos al comienzo, que cada curso tiene sus ideas de mundo ya incluidos. De nosotros, ¿qué tenemos que poner? Las ideas o la Biblia como parte de los cursos. Por ejemplo, en las historias o ciencias sociales, realmente la historia, la Biblia es historia, es la historia de Dios. Es decir, podemos ayudar a nuestros hijos a ver cómo Dios ha estado obrando el plan de Dios desde el comienzo de los tiempos e incluir eso en la historia. Unos ejemplos prácticos sería, puedes utilizar eventos bíblicos como parte de su estudio, si estás estudiando una línea de tiempo, lo que pasó en la Biblia como parte de línea de tiempo. Pueden comparar la historia bíblica con la historia secular. Pueden estudiar civilizaciones antiguas que están también en la Biblia, por ejemplo, los egipcios y lo que pasó con los egipcios en el Éxodo con Moisés, o los babilonios en Daniel. ¿Sí? Incluye la parte de la Biblia en la historia. También tengo mencionado ciencia. Realmente la ciencia es el estudio de la creación de Dios. Dios creó todo, entonces podemos estudiar la creencia. No tenemos que verlo como un tema secular. Podemos enseñar, aprovechar e enseñar acerca del diseño de Dios. Por ejemplo, por ejemplo, se me fue la palabra, disculpa. El tema de evolución. Podemos comparar qué dice la Biblia, la creación, junto con evolución. ¿Cómo es diferente? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dicen los demás? Comparamos. Podemos incluir quizás experimentos, por ejemplo, plantar semillas, hablar del ciclo de la vida, pero a la vez estudiar, por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Ve? Hay cosas en ciencia que podemos enseñar en la Biblia. Número 3 dice comunicación, y saben que la Biblia está lleno de poesía, de historias, de instrucciones. Podemos usar esas historias, por ejemplo, la escritura de los niños, podemos usar para que copien la poesía, estudien la poesía. También quizás en comunicación pueden escribir historias usando personajes bíblicas, algo creativo. Podemos usar ahí la Biblia para ser creativas. Y el último dice matemática, que a veces pensamos, la matemática, pero Dios es un Dios de orden. Y en la Biblia hay muchos, podemos ver números, patrones, e incluir eso en nuestra enseñanza de matemática. Entonces, aquí son algunos ejemplos de cómo incluir la palabra en homeschool. Y para repetir por qué es importante, porque su base empieza cuando son pequeños. Y no queremos que alguien más ponga otro base que no sea la palabra. Me gustaría, me gustaría terminar pensando en mi propia crianza. Cuando pienso en mi niñez, eh, tengo muchos recuerdos de colegio. Yo sí iba a colegio. Mi mamá y papá eran profesores. Yo tengo memorias de mis otros profesores, de mis amigos, de las cosas que aprendí en el colegio, sí. Pero lo que es más que me recuerdo, más me impactó mis papás. ¿Por qué? Porque yo podía ver su dedicación,
de formar mi vida basado en la palabra de Dios. En cada aspecto, ellos incorporaron la Biblia, los versículos. Me recuerdo que mi mamá diría o decía versículos todos los días. Este es el día que el Señor ha hecho. O hagan todo sin quejarse. Mi mamá aplicaba los versículos en cada momento en mi casa. Y aparte de eso, también ellos me enseñaban lo que Dios quería para mi vida. Y estoy muy, muy agradecida por eso. Y como madre, quiero dejar el mismo legado a mis hijos, mis tres hijos que mencioné. Yo quiero que un día digan, mis papás llenaron mi vida con la palabra de Dios, formaron mi vida sobre Él. Con la ayuda de Dios, sí podemos hacer eso. Yo hago, les reto, as- disculpe, les hago este reto también. Enseñan a sus hijos que sean exitosos intelectualmente, en lo académico, sí. Pero más importante, enseñan a sus hijos para que estén llenos espiritualmente, que sean niños que impacten el mundo para Dios. Termino con este versículo que es muy, muy bueno. Proverbios 22:6. Enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Esa es una promesa de Dios que tenemos. Si enseñamos a nuestros hijos fielmente en su camino, no apartará de él cuando sean grandes. No queremos arriesgar que los hijos sigan a otro camino, que sean vacíos espiritualmente. No queremos eso. Llena las vidas de tus hijos con la palabra, con el Señor, para que tengan un base fuerte y para que puedan ser espiritualmente llenos. Gracias por tu tiempo. Espero que esta lección les ha bendecido, que tengan un buen tarde, un buen día. Muchas bendiciones para todos. Gracias.